podemos ir. Vaya recto. Buenas noches, comunidad. Hoy está lloviendo en muchos lugares desde donde nos escuchan. En Baja California y Baja California Sur están soportando un huracán en este momento. Les mandamos un abrazo y mucha fuerza para pasarlo y compartimos las siguientes historias de horror. Mientras pasa la tormenta, estaremos con ustedes durante la siguiente hora. Les pedimos que se olviden un momento de todo y se dejen llevar por los siguientes relatos de la noche. Por años trabajé en una zona muy céntrica de Tijuana, en una florería frente a una funeraria. Yo tenía el turno de la madrugada, vendiendo arreglos florales a gente que llegaba tarde y triste a velar a sus muertos, a veces con lágrimas en los ojos, a veces casi obligados, como si visitaran a alguien que no les importaba tanto. Durante el tiempo que trabajé ahí me tocó ver muchas cosas, algunas más extrañas que otras, pero se quedó conmigo el recuerdo muy clavado de lo que pasó una noche de tormenta, justamente como esta. Un recuerdo que sé que se irá conmigo a la tumba. Aquella noche estábamos mi compañera Magda y yo. Me gustaba cuando no tenía que estar sola. Nos acompañábamos y veíamos pasar la madrugada juntas. Llovía tanto que apenas si alcanzábamos a ver hacia la funeraria de enfrente, que parecía estar completamente a oscuras, como si no hubieran velado a nadie esa noche. Va a ser una noche lenta, dijo Magda. No se ve nada de movimiento. Teníamos algunas otras funerarias cerca, pero además con ese clima, parecía raro que alguien se fuera a parar por ahí. Cerramos la puerta cuando el viento empezaba a empujar la lluvia hacia dentro del local. Nos pusimos a platicar en el mostrador, mientras yo trabajaba en algunos arreglos. Algo tenía eso de estar cortando tallos y flores, de hacer los arreglos que me calmaba. Me concentré en la plática de Magda mientras cortaba y cortaba sin pensar, de forma automática. Ella me hablaba de lo mucho que le aterraban noches como esa. Recordaba que cuando era niña, allá en el pueblo de donde era, le tocaba quedarse sola con sus hermanitos. Ella tenía 9, pero era la mayor, y le tocaba cuidarlos mientras su papá trabajaba. Me contaba de cómo siempre le advertían que escondidas entre la lluvia había cosas malas que aprovechaban para acercarse a donde normalmente no podían. Alguien tocó a la puerta y nos sacó de repente de las historias. Era una señora de negro, con un velo que poco dejaba ver de su cara. No era raro que algunas personas se vistieran todavía así, gente con costumbres de otros lados. Le abrí la puerta y acomodé un tapete para que se secara al entrar. Cuando abrí, junto con la señora se metió un frío que nos calaba los huesos. La señora entró, se veía empapada. Se quedó parada sin decir nada y le preguntamos en qué podíamos ayudarla. Buscaba. Sin decir una sola palabra se fue a una de las esquinas de la tienda, donde estaban las coronas de muertos más bonitas. Magda y yo nos quedamos cerca del mostrador. Hayamos entendido que en momentos como ese hay personas a las que no les gusta que un vendedor las siga por la tienda, que prefieren elegir con calma el arreglo que se llevarán. Otros, en cambio, necesitan prácticamente que pongamos en sus manos algo, lo que sea. Pero esta señora parecía ser de esas a las que hay que dejar, de las que no quieren hablar. La lluvia
apreciaba, pero alcanzamos a ver un carro que pasaba despacio para detenerse frente a la funeraria. Vaya recto. Era una carroza. Parecía que siempre sí habría movimiento. Magda caminó hasta la entrada para ver mejor. Un relámpago que cayó muy cerca de nosotros iluminó por un momento a las personas en la carroza. Las dos llevaban sombrero. A pesar de la lluvia, notamos que la carroza era muy vieja. Yo nunca había visto una así. Perdone, señora, ¿usted tiene algún servicio aquí a la funeraria de enfrente? Le pregunté a la señora de negro, mientras seguía con la vista clavada en aquella carroza. Quería preguntarle si había algo especial en lo que sucedería aquella noche, investigar sutilmente, pero no me respondió. Volteamos Magda y yo casi al mismo tiempo hacia la señora, pero ya no estaba. En cuanto vimos que la tienda estaba vacía, escuchamos movimiento en la parte de atrás, en el cuartito que usábamos como bodega. A pesar de que teníamos que ir y revisar por qué se había metido aquella señora, ni Magda ni yo nos atrevíamos a dar un paso hacia allá. La bodega estaba completamente a oscuras. No sabíamos si nos estaba esperando, si la señora era peligrosa, pero incluso para hablar por teléfono y pedir ayuda, teníamos que ir hacia allá. Magda se armó de valor y sin pensarlo gritó en voz alta y molesta que no podía estar ahí, que qué diablos estaba buscando. Entró rápidamente prendiendo la luz y yo la esperaba Vaya desde donde recto. estaba sin poder moverme, sin ver qué estaba pasando allá adentro. Vicky, ven. Escuché su voz llamándome. Entré con ella. Tampoco había nadie. Ese cuartito no tenía puerta. No había forma de que se hubiera salido esa señora a la que dejamos entrar. En ese momento hasta caímos en cuenta de que la señora entró muy mojada, pero no había una sola señal en el piso de ella, ni una sola gota de agua. Vaya recto. Salimos de ahí. Vimos al otro lado de la calle, entre la lluvia que cada vez caía más intensa, que ya no estaba aquella carroza fúnebre, pero había tres figuras Continúe paradas a en la la izquierda banqueta y frente a la vuelva a girar a la funeraria. izquierda. Al parecer, mirando hacia nosotros. Gira a la izquierda. Eran dos hombres de sombrero, altos, y en medio de ellos una mujer de velo negro. Puedo jurarles que se trataba de aquella mujer que hace unos momentos estuvo con nosotros. De pronto cruzaron la calle en nuestra dirección. Magda corrió hacia la puerta, puso el letrero de cerrado, y yo solo atiné a bajar las ventanas semitransparentes y apagar la luz. Las tres siluetas se colocaron frente a la puerta, apenas perceptibles detrás de nuestra cortina. Afuera también estaba oscuro. Magda tomó el teléfono y llamó a la dueña de la florería, Mantente a a la nuestra izquierda. jefa. No le importó despertarla a la mitad de la noche. Se trataba de una emergencia y ella nos había dicho que le habláramos a cualquier hora si algo sucedía. Pero al parecer no entendía lo que estaba pasando, a pesar de que Magda se lo explicaba claramente. Continúe a la derecha. Yo solo escuchaba y que vuelva a preguntaba girar del a la otro lado de derecha. la línea si la señora de negro seguía adentro. Y Gira a la Magda le decía que derecha. no, pero también que no la habíamos visto salir. La dueña dijo que esperáramos un momento, que se comunicaría con un amigo policía que estaba en la zona del centro, que en un momento iría para allá, que nos escondiéramos en la bodega y cerráramos bien. Tocaron a la puerta. Una de las tres figuras tocó la puerta. Magda y yo nos fuimos a esconder y escuchamos cómo intentaron abrir. Esté preparado para girar a la izquierda. Magda y yo corrimos a la parte de atrás, a la bodega, pero apenas un momento después escuchamos ese sonido típico de las patrullas, como cuando dan un aviso en la calle. Regresamos a la parte frontal de la tienda. Las figuras ya no estaban. A través de las cortinas pudimos ver la luz de la patrulla que se acercaba. Se detuvo justo frente a nosotras y nos acercamos a la puerta. Se bajó un Gira a la policía de unos izquierda. 50 años, acompañado de uno muy joven. Abrimos la puerta. Nos preguntaron si todo estaba bien. Buenas noches, ¿cómo están? Me pidieron que viniera a echarles una vuelta, pero la verdad no entendí bien qué dijeron que les pasó. ¿Todo bien?
Intentamos hacerle un pequeño resumen de lo que nos había pasado, incluso con algo de vergüenza porque sonaba una simple historia de fantasmas. Los dos policías se voltearon a ver. Luego el mayor nos habló en voz baja. Miren, si pueden vayan a descansar. No va a haber trabajo hoy. Las funerarias de aquí cerca no están funcionando. Y ha sido una noche muy rara. Venimos a responder una llamada de la señora de la limpieza, de la funeraria de aquí de la calle de atrás. Dijo que escuchó que alguien andaba caminando en una sala vacía, donde solo había un muerto, al que nadie fue a ver. Mi pareja y yo fuimos y revisamos todo, y no hubo señal de nadie más que nosotros y la señora, pero también escuchamos que alguien andaba caminando ahí. También platíquele de la señora de negro, jefe, lo interrumpió el policía joven. Sí, bueno, a unos compañeros les reportaron una mujer que se aventó de un puente aquí cerca. Iba vestida toda de negro. La vieron varias personas que se refugiaban de la lluvia en un puesto de tacos. Pero abajo en el puente no hubo ni rastros de ella. Nada que hubiera indicado que hubiera pasado algo así de verdad, que alguien se hubiera lanzado. La noche está rara. En cuanto se fueron los policías, Magda le habló a su esposo, que pasó unos 20 minutos después por nosotras. Me dieron un aventón hasta un sitio de taxis que iban hacia mi casa, pero como no había ninguno, me llevaron hasta allá. Fue muy extraño. La ciudad se veía vacía. Es raro que llueva así por acá. La poca gente que andaba en la calle se veía rara. Se veían casi como sombras a lo lejos, en lugares oscuros. Fue como si hubiéramos andado en una ciudad de fantasmas. Ya con el tiempo buscamos explicaciones, pero nunca las encontramos. Vaya recto. Magda y yo siempre guardamos eso como un recuerdo de una noche extraña, donde algo muy raro pasó. A veces quiero convencerme de que fue simple histeria colectiva. Todo el mundo pensando que algo terrible estaba por suceder. Sentirse así puede hacerte imaginar cosas, ¿verdad? Ahora soy de esas personas que, a pesar de haber visto algo, prefiere decir todavía que no cree. Me convenzo a mí misma de que nada de eso que vi, o más bien que creí ver, es posible. Hasta que regresan noches de tormenta como aquella. Hasta que llueve así como hoy. Y recuerdo que viene con las tormentas. Y el temor de nuevo se vuelve real. Mi tío Luis siempre fue muy devoto a las ánimas. Le rezaba y les prendía velas todos los días sin falta. Incluso cuando estaba en alguna reunión familiar o con alguno de sus clientes, él dejaba lo que sea que estuviera haciendo para ir a encenderles una veladora. A nadie en la familia le gustaba visitar. Es que cada vez que entrábamos a su casa, comenzamos a experimentar sensaciones inexplicables. Sentíamos que alguien venía detrás de nosotros. Nos sentíamos observados, como si todo el tiempo nos estuvieran siguiendo con la mirada. Mis primos, sus hijos, nos contaban que durante las noches se escuchaban cómo abrían las gavetas de la cocina o movían los trastes. Ni siquiera ellos se sentían seguros en su propia casa. A nadie le gustaba quedarse a dormir ahí, a menos que fuera estrictamente necesario. Una de las experiencias más impactantes le ocurrió a su esposa, mi tía Mireya. Ella cuenta que pasadas las 6 de la tarde sonó su celular. La llamada provenía del teléfono fijo que estaba en la oficina del taller de mi tío. Contestó, pero solo se escuchaba estática y una respiración agitada al otro lado de la línea. Ella colgó pensando que quizás él le había marcado por error, pero no dejaban de entrarle más llamadas, una tras otra. Contestó un par de veces, pero al no tener respuesta, decidió dejar de responder y le pidió a Luis, su hijo, que fuera a ver qué necesitaba mi tío. Ella cuenta que antes de comenzar a recibir las llamadas, percibió un olor putrefacto, muy parecido al azufre, que provenía del pasillo que comunica la parte trasera de la casa con el taller. No le prestó mucha atención, pues mi tío trabajaba con químicos muy potentes. Luis, mi primo, fue a ver qué estaba pasando. Él dice que desde que entró, se dio cuenta de que algo malo estaba ocurriendo. Hacía muchísimo frío y el taller estaba más oscuro de lo normal. Antes de llegar a la oficina, sintió un escalofrío que lo paralizó.
El miedo no le permitió continuar. Sentía que no debía ir solo. Volvió a la casa y le pidió a su mamá que por favor lo acompañara. Y entonces, juntos, ambos fueron a la oficina. Encontraron a mi tío sentado en la silla de su escritorio. Sin embargo, estaba fuera de sí, mirando al vacío. Lo llamaron varias veces, pero no lograban hacerlo reaccionar. Entre los dos lo tomaron de los brazos para ayudarlo a levantarse de su silla e intentaron cargarlo. No pudieron avanzar mucho. Justo a la mitad del taller se quedaron estancados. Su cuerpo parecía estar adherido al piso. Por más que lo intentaban, no podían moverlo. En ese momento mi tía no supo qué más hacer. Llamó a su hermana para pedirle ayuda. Ana llegó con sus hijos y su yerno. Entre los 5 hombres que eran, intentaron moverlo, pero a pesar de ser hombres altos y fuertes, no lo pudieron mover un solo centímetro. Ana, que se dedicaba desde hace muchos años a hacer trabajos de adivinación, como leer el tabaco, echar las cartas y otras actividades, podríamos llamarles esotéricas, le pidió permiso a mi tía para intervenir por su esposo. Pusieron a mi tío Luis en una silla, encendieron unas velas y formaron un círculo alrededor de él para rezar. Ana, que era quien más experiencia tenía con lo paranormal, comenzó a dirigir la oración. Durante el ritual, la cara de mi tío cambió drásticamente. Hasta ese momento había estado ausente. Sin embargo, cada que Ana hablaba, él comenzaba a reírse de una manera terrorífica. Se estaba burlando de ella. Incluso la insultaba. Mientras rezaban, las flamas de las velas comenzaron a disminuir. Quienes estuvieron ahí dicen que parecía que el viento las estaba apagando, pero era imposible, ya que antes de comenzar habían cerrado todas las puertas y ventanas del lugar. Vaya recto. El taller estaba totalmente sellado. No había forma de que una corriente de aire entrara. Mi tío no dejaba de mirar a Ana. La veía con odio, como si quisiera lastimarla. Estuvieron rezando durante 2 horas, hasta que él se calmó, hasta que dejó de reírse. Bajó la cabeza y cuando se quedó dormido, las velas simplemente se apagaron. Entre los hombres que estaban ahí, pudieron moverlo para subirlo a su cama, pero unos minutos después de que Ana y sus hijos se fueron, volvió a sonar el celular de mi tía. La estaban llamando de nuevo, desde el teléfono de la oficina. Ella le dijo a Luis que de seguro su papá se había regresado a trabajar, que tenían que ir a buscarlo, pero al pasar frente a su habitación lo encontraron durmiendo. Ambos se miraron. Más que confusión, sintieron miedo. Aseguraron la puerta que conectaba la casa con el taller y mi tía apagó su teléfono. Mi tío quedó muy afectado por este suceso y unos años más tarde su condición empeoró drásticamente. Andaba por los pasillos como si estuviera perdido. Casi nunca dormía y comenzó a hablar solo. Sin embargo, lo que más preocupó a la familia es que se volvió muy violento. Incluso tuvieron que esconder los cuchillos, pues en varias ocasiones intentó asesinar a su esposa. Cuando no estaban cocinando tenían que desconectar el gas porque él iba a la cocina y abría las hornillas de la estufa, como si quisiera asfixiarlos. Mis tíos empezaron a dormir en cuartos separados. Aunque vivían todos bajo el mismo techo, su familia comenzó a distanciarse de él, pues intentaba lastimarlos en cada oportunidad que tenía. Tanto su esposa como sus hijos dormían con el seguro puesto porque, durante las noches, mientras deambulaba por la casa, intentaba entrar a sus habitaciones para hacerles daño. Como no podía abrir, se golpeaba contra las puertas y con sus uñas intentaba rasgar la madera para poder entrar. Varias veces mis primos me contaron el terror constante en el que vivían y según ellos, todo empeoraba en las noches. Su familia tenía tanto miedo de él que incluso dejaron de tomar agua después de las 6 de la tarde para nunca tener que levantarse al baño durante la madrugada. Él siempre deambulaba ahí, en los pasillos, en la oscuridad. Entre mis primos lograron calmarlo, incluso pudieron hacer que se durmiera.
Esa noche, Yelitze, su hija mayor, estaba sentada en el bar de la casa. Él salió de su recámara. En la familia habían aprendido que cuando su mirada cambiaba, él dejaba de ser su papá, como si algo tomara posesión de él. Parecía que hubiera alguien más habitando su cuerpo, alguien que lo controlaba por completo. Mi prima se armó de valor para poder enfrentarlo. ¿Quién eres?, le preguntó. Tú no eres mi papá, y ambos lo sabemos. Él le contestó con una voz completamente distinta a la de mi tío. Le respondió que era un cacique. ¿Por qué le haces esto a mi familia? ¿Por qué nos elegiste a nosotros? De verdad, te pido que me digas quién eres. Él la miró de una manera aterradora. Comenzó a burlarse de ella y a insultarla. Le dijo que su papá ya le pertenecía y que ni siquiera se molestara en buscar ayuda. Sabes que no va a funcionar, le dijo. Para ese momento mi tía ya había llevado a la casa a varios curas, sacerdotes y hasta gente de otras religiones para que intervinieran por mi tío. Pero al verlo simplemente se disparaba y se iba a las explicaciones. Solo días antes de su muerte, mi tía y sus hijos que no lo dejaran solo. Decía que no quería estar en su recámara porque ahí adentro ya lo estaban esperando. Una noche, mientras se burlaba, se cayó por las escaleras y se lastimó la cabeza. Debido a este accidente, una parte significativa de su movilidad, que casi no podía levantarse de la cama. A partir de ese momento, cada que su familia iba a darle agua o comida, lo escuchaban discutiendo con alguien en su habitación. Poco tiempo después, mi tío falleció y luego de su muerte las cosas cambiaron. En su casa ya no se siente ese ambiente tan asfixiante y pesado, pero mi tía y sus hijos afirman que todavía se sienten observados. Ven sombras negras que recorren los pasillos por las noches, que rondan sus ventanas buscando cómo entrar. Hasta el día de hoy, siendo una mujer adulta, me sigue dando mucho miedo ir de visita a ese lugar. Yo también puedo sentir que algo me observa, Continúe a que la algo izquierda camina y detrás de vuelva mí. a girar a la izquierda. Hola comunidad, mi esposo y yo somos seguidores del canal. Nunca nos perdemos ninguno de sus videos. Gira a la Esperamos que izquierda. pronto podamos compartir con ustedes más anécdotas de los eventos paranormales que hemos experimentado. Lo que hoy voy a contarles ocurrió hace mucho tiempo, cuando yo tenía unos 10 o 11 años. Yo soy originaria del estado de Baja California. Nací y crecí en una comunidad muy pequeña, en un pueblito escondido entre el monte. De niña vivía con mi familia en una casita de 2 recámaras, la de mis padres y la de mis hermanos. Algunas veces yo me quedaba a pasar la noche en la habitación de mis papás, pero normalmente dormía en la sala. Mis hermanos, como muchas Vaya personas del recto. pueblo, decidieron irse a trabajar a Estados Unidos. A pesar de que su habitación se había desocupado, yo no quería utilizarla. Desde muy pequeña me daba miedo estar ahí. Además, el vacío que ellos habían dejado me causaba una profunda tristeza. Una noche como tantas decidí quedarme a dormir en la sala. Me desperté cerca de las 2 o 3 de la mañana. Me levanté para tomar un vaso de agua. Vaya recto. Cuando estaba en la cocina escuché cómo tocaban la puerta. En la esquina del ventanal alcancé a mirar a mi prima asomándose entre las cortinas. Ella vivía solo a una calle de distancia. Yo no entendía qué estaba haciendo afuera de mi casa a esa hora, pero volvió a tocar a la puerta. Dejé el vaso de agua en la mesa y me acerqué al ventanal. Recorrí la cortina para poder ver mejor y asegurarme de que en verdad fuera ella. Ábreme, prima. Me dijo. Ándale, ábreme. Le pregunté qué pasaba, pero no me respondió. Solamente me repetía que le abriera. Ella estaba como muy nerviosa y comenzó a reírse. Ábreme. Me dijo, mientras apuntaba a la puerta. ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a mi tía? Le pregunté. Pero por más que Vaya recto. intentaba, no lograba que me dijera qué estaba pasando.
Comenzó a tocar cada vez más fuerte. Se estaba desesperando. Fui a buscar las llaves para abrirle. Cuando me acerqué a la puerta sentí mucho miedo. Aunque había escuchado la voz de mi prima, sentía desconfianza de la persona que estaba frente a mí. Algo en mi interior me decía que no debía dejarla entrar. Levanté la mirada y a través del cristal vi cómo el rostro de mi prima se transformó. Se fue deformando hasta que solamente quedó una cara sin rasgos. Su piel estaba pálida, grisácea. Donde antes habían estado sus ojos, quedaron unos huecos negros muy profundos. Sus labios se extendieron. Abrió la boca y me sonrió. Tenía los dientes sucios y deformes. Su voz también había cambiado. ¿No me vas a abrir? Me preguntó. ¡Ábreme! Me dijo mientras se reía, mostrándome esa sonrisa tan grotesca. Prima, voy a decir a mis tíos que no quisiste abrirme. Yo no sabía qué hacer. Me quedé paralizada del miedo. Me estaba costando trabajo hasta respirar. Vaya Intenté contenerme, pero no podía dejar de llorar. Solté las llaves y comencé a retroceder. Me alejé lo más que pude de la puerta, pero aún podía verla parada cerca del ventanal. Y esa cosa solamente soltó una carcajada y desapareció. Corrí a la habitación de mis padres y los desperté. Me preguntaron qué estaba pasando, pero no podía responderles. Tenía tanto miedo que no podía hablar. Tardaron un buen rato en tranquilizarme. Cuando les conté lo que había visto, ellos me dijeron que seguramente había sido solo un mal sueño, que me lo había imaginado. Yo les juré que lo que les estaba diciendo era completamente real. Para que yo me sintiera más segura, mi papá se levantó de la cama y fue a revisar. Yo le pedí que por favor no lo hiciera. Tenía miedo de que aquello siguiera rondando la casa. Pero él abrió la puerta. Salió. Se quedó unos minutos parado a la mitad de la calle. Y cuando volvió, me dijo que no había visto nada. Esa noche mis papás me pidieron que me quedara a dormir con ellos para que estuviera más tranquila, para que pudiera descansar. A los 21 años me fui a vivir a La Paz. Ahí entré a trabajar en una tienda naturista y esotérica. Poco a poco me hice amiga de uno de nuestros clientes. Él era un joven que se dedicaba a leer las cartas y a hacer limpias. En una ocasión le conté lo que me había pasado aquella noche cuando era niña. Él, a diferencia de los demás, me creyó. Eso que miraste son seres oscuros, muy malignos, me dijo. Pero no pueden entrar por sí solos. Necesitan que las personas les den permiso para entrar a sus casas. Gracias a Dios que no le abriste, me dijo. Y al recordar esta historia aún me llena de terror. A pesar de que los años han pasado, todavía me siento observada y vulnerable cuando estoy cerca de una ventana. Sigo teniendo miedo de lo que habita en la oscuridad. Comunidad, gracias por seguir por aquí. Esperamos de verdad que estén disfrutando de este episodio. Queremos estar todos juntos pasando una noche de tormenta. El siguiente relato tiene como motivo principal algo parecido a lo que acabamos de escuchar: la aparición de un doppelganger. Esos entes, esas visiones de algo que se ve como nosotros o como alguien que conocemos. Una de las primeras historias paranormales que me contaron a mí en la vida fue algo así. Y creo que ya se las he contado, pero es algo que le pasó a mi papá en un pueblito llamado Huiramba, en Michoacán, de donde él era originario. Verán, mi papá era una persona muy humilde, a quien en su infancia dejaron al cuidado de su abuela, una señora ya muy mayor. Pero cuando ella no lo podía cuidar por alguna razón, le pedía de favor a una vecina que lo recibiera. Ella también era muy viejecita. Me contaba mi papá de que en una de esas ocasiones estaba dormido ahí en la casita de la señora, donde lo estaban cuidando, en un catre frente a la cama de la viejita. Algo lo despertó en la mitad de la madrugada.
el sonido de alguien intentando abrir la ventana. Mi papá se levantó en el catre para ver mejor y se dio cuenta de que la señora de la casa estaba afuera, intentando abrir. Se detuvo cuando vio que mi papá la había visto. Él pensó que ella se había salido al baño y se había quedado afuera. Estaba a punto de pararse a abrirle cuando escuchó que alguien roncó en la cama a su lado. Era la viejita, profundamente dormida. Nunca supo qué era lo que estaba allá afuera. Pero bueno, esa es simplemente una anécdota de mi familia, comunidad. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que encontrarán como RDLN Oficial en todas partes. Las mías son Upolch en todas las plataformas también. Pero aunque en Twitter sí hablo de muchas cosas de terror, en Instagram es más bien para subir cosas de mi otro trabajo, mi trabajo como fotógrafo. Pero en las stories sí hablo continuamente de relatos de la noche, por si quieren ir por allá y seguir solo las historias. Va a ser lindo saludarles. Pero llegó el momento de continuar, de seguir con este episodio. Y recuerda, si alguien toca a tu puerta o a tu ventana mientras escuchas, no abras. Nada bueno se acercará si estás escuchando historias como estas. Historias de fantasmas y demonios que se ven como nosotros o como alguien que conocemos. Hola Uriel, hola comunidad, es un gusto saludarles. Los escucho desde hace más de 3 años y aunque en mi familia hay muchísimas historias paranormales, es algo que siempre se ha quedado ahí, en la familia. Pero a lo largo de estos años y los cientos de historias que he escuchado en tu canal, me he dado cuenta de que muchas personas han tenido experiencias similares a las de nosotros. Aquí yo soy la que menos experiencias ha tenido y a la que más le apasiona el tema. Esta que te voy a contar es la más aterradora que me ha ocurrido. No sé si me gustaría volver a ser protagonista de otra. Estoy convencida de que las anécdotas más memorables de la vida son las que te causan gran felicidad o gran angustia. Esta es de las segundas. Aquí somos mamá, papá, abuela y 3 hermanas. Yo soy la mayor. Esta es mi familia. Cuando esto pasó ya llevábamos algún tiempo viviendo en Guadalajara, pero aún seguíamos tratando de adaptarnos. Nuestros papás siempre han tratado de dárnoslo todo: deportes, cultura, hobbies, cualquier actividad que nos gustara. Y justo en una de esas actividades comienza esta historia. A mi hermana, la de en medio, la inscribieron en clases de teatro en un pequeño centro cultural de Zapopan. Generalmente mamá llevaba a mis hermanas a sus clases, mientras yo me quedaba haciendo tareas de la universidad, pero algunas veces la acompañaba. Una de esas veces fue con ella a las clases de teatro de mi hermana, y mientras esperábamos a que terminara, como siempre, paseamos por el lugar o buscamos algo de comer. Recuerdo que fui al baño que se encontraba en el segundo piso, junto a los salones de canto y música. Me metí al baño y desde que entré sentí algo extraño. Se sentía como el aire pesado. Me dio miedo sin saber de qué o por qué. Solo quería salir corriendo de ahí. Unos días después mi abuelo enfermó. Mi mamá tuvo que viajar a la Ciudad de México para cuidarla. Yo me quedé a cargo de mis hermanas como era costumbre. Después de la escuela las llevé a sus actividades. Fuimos al centro cultural y antes de salirme a recorrer las calles aledañas pasé al baño. Ya no recordaba la experiencia anterior, pero en cuanto entré, nuevamente me sentí extraña. Me sentí observada, con miedo. Sonó mi teléfono, pero no alcancé a contestar. Después llegaron 2 mensajes de texto. Salí de ahí, tomé el teléfono y vi que era una llamada de mi madre. Pensando que se trataba de alguna emergencia, le regresé la llamada de inmediato. Mamá me contestó. Hola, hija. ¿Qué pasó? ¿Están bien? Yo, sorprendida, le dije, ¿ustedes están bien? Tú me marcaste. Mi mamá respondió. Recomputando. Me marcaste hace un momento, pero solo se escuchaba ruido. Solo le dije que estábamos bien y que se me había marcado el teléfono sin querer, pero al colgar la llamada lo revisé, confundida porque mi bolsa con el teléfono estaba colgada en un gancho en la puerta. Y efectivamente, en mi teléfono no había ninguna llamada saliente, solo la que acababa de colgar.
Después revisé los dos mensajes que habían llegado. Estaban en blanco, de un remitente sin número. Así decía en la pantalla. Sentí un hueco en el estómago. Sentía una presencia que me miraba. Sentía que algo había querido comunicarse o solo habría querido hacer algo con mi teléfono. Por fin, después de una espera que se me hizo eterna, mi hermanita salió de su clase. Yo seguía sintiendo que alguien me observaba, pero hice caso omiso y nos fuimos a casa. La tarde transcurrió normal. Cenamos y nos fuimos a dormir. Pero al entrar en mi habitación regresó esa sensación extraña, como si alguien estuviera ahí, como si alguien me observara, y yo solamente intenté ignorarlo. Durante la noche tuve pesadillas espantosas. Todas involucraron a mi familia, pero en situaciones completamente terribles. Me desperté varias veces sobresaltada, pero al volver a dormir nuevamente regresaba a soñar cosas aterradoras. Insisto, todo el tiempo involucrando a mis seres queridos. Cada vez que volvía a soñar era como si los sueños se aceleraran. Es decir, después de las situaciones completas, solo eran escenas terribles pero cortas, y posteriormente solo aparecían sus rostros con semblante de angustia de manera consecutiva y fugaz. Pero lo más aterrador era que, entre las caras de mis seres queridos, aparecía el rostro de un niño que nunca en mi vida había visto. Su semblante era de enojo, como si me estuviera mirando con odio, de manera amenazante, incluso con la cabeza un poco inclinada hacia abajo y la mirada penetrante. Esos últimos momentos fueron aterradores, pues iniciaron como transiciones lentas y se convirtieron en el paso acelerado de las caras de mi familia, pero cada vez más angustiados o con expresión de sufrimiento, de dolor. Y ese niño ahí entre ellos. Desperté gritando. Mi corazón me latía a mí. Nunca había sentido tanta desesperación y miedo por una pesadilla, pero esto se sintió diferente a cualquier otra. En casa se encontraban mis hermanas y mi papá. Él es una persona de sueño extremadamente ligero. Toda la vida se ha despertado mejor por ocasión, por cualquier ruido. Menciono lo anterior porque aunque grité con todas mis fuerzas, mi papá no se despertó, a pesar de que estaba en la habitación de al lado. Sentía mucho miedo y en los pies de mi cama sentía una presencia, algo de pequeña estatura, como un niño, como si estuviera mirándome desde ahí, y aunque no veía nada, ni sombras ni nada, lo podía sentir. Sabía que estaba ahí. Golpeé la pared varias veces. Le grité a mi papá de nuevo para que despertara, pero no sucedió. Le grité a mis hermanas que tampoco despertaron. Ellas estaban en la habitación de abajo, pero aún así lo intenté. Para encender la luz tenía que bajarme de la cama, pero estaba aterrada. Sentía que algo estaba ahí, que si bajaba el pie iba a tocarme o algo. Me armé de valor, me aventé y encendí la luz. Supuse que hablaba con mi otra hermana. Yo, en ausencia de mi madre, hacía el desayuno para todos, así que en cuanto escuché que se levantó, me paré y me vestí para ir a preparar el desayuno y llevarlas a la escuela. Cuando salí de la habitación, noté que mi papá seguía dormido y mi hermana venía subiendo las escaleras hacia la ducha. Se sorprendió al verme y me preguntó: ¿subiste? ¿Por qué te cambiaste de ropa? Yo, desconcertada, le pregunté de qué estaba hablando. Le dije que yo no había bajado, que apenas iba a preparar el desayuno. Mi hermana parecía muy sorprendida, pero no dijo nada más. Se metió a bañar. Yo bajé y, para mi
hermana seguía dormida. Podía sentir escalofríos. El miedo recorrió mi cuerpo y me preguntaba con quién estaba hablando mi hermana entonces y por qué se sorprendió de verme arriba. Desperté a mi hermana pequeña para que se alistara para la escuela mientras yo preparaba el desayuno. Pero no puedo dejar de pensar en ese sueño terrible que había tenido, en lo que había sentido en la madrugada. Aunque no quería comentarle nada a nadie para no asustarlos. Después de desayunar llegó mi hermana a la secundaria y durante el trayecto me comentó que cuando se levantó y salió de su cuarto, las escaleras, vestida con pantalones o bandera, negros, y me preguntó qué hacía preparada tan temprano. Me dijo que me hizo varias preguntas, pero yo no respondí. ¿Quién estaba en las escaleras? ¿Qué presencia me siguió hasta mi casa desde el baño del centro cultural? Esas y muchas otras dudas permanecen aún conmigo. Mantente a la derecha. Hola a todos, me llamo Freddy y soy de Guatemala. Tengo años escuchando relatos de la noche y nunca me pierdo un nuevo episodio. Durante estos años ya había pensado mucho en enviar las experiencias que me han pasado a algunos amigos, a mi hermana y a mi papá, pero siempre me detuvo que no eran historias que me sucedieran a mí. Eso, el no haber tenido una experiencia, me había permitido ser escéptico, pero como bien advierte Uriel en ocasiones, me tocó por fin el turno de ser protagonista. Sinceramente no estoy seguro de cómo comenzar, y es que aún estoy procesando mucho de lo que me pasó. Hago un esfuerzo por contarlo todo hoy mismo, un día después de que lo viví. Considero que entre más tiempo deje pasar, más probable será que mi mente empiece a distorsionar mis recuerdos, sobre todo siendo tan traumáticos como estos. Como les dije, soy de Guatemala. Vivo en un departamento ubicado en la región suroccidental, aproximadamente a 4 horas de la capital. Mi país no está dividido en estados, sino en departamentos. Tenía que viajar a la ciudad capital acompañando a mi madre, a Henry, un amigo, y a su mamá a realizar algunos trámites. Buscando La carretera hacia allá se encuentra rodeada completamente por bosques. De vez en cuando se ven interrumpidos por alguna población, restaurantes o gasolineras. El viaje de ida fue tranquilo. Salimos a las 4 de la madrugada. Íbamos durmiendo y conversando por momentos. Cuando mi mamá comentó algo curioso, mencionó que tenía mucho sueño porque no había podido dormir. Tuvo una pesadilla. Se encontraba para tomar café con una amiga y esta le decía de la nada que había algo con ella, que tenía algo que no se lo explicaba. Me llamó entonces a la puerta de la sombra atrás, una sombra muy negra, algo que me tan fuerte que me hacía despertar. Después de escuchar una carretera solitaria, nos hizo salir unos minutos de la luna de la ciudad de regresamos a ella. Había cruzado por las áreas que estaban atrás. En la ciudad de Guatemala nos convertimos en una almorzamos en el piso de la noche. Pensamos que teníamos tiempo de sobra para salir a tiempo, pero no habíamos tomado en cuenta el tráfico. Esto hizo que ya estuviera oscuro para cuando volvimos a atravesar la zona de bosques. Pero lo que vimos se veía muy tranquilo, solitario. Llegamos a una puerta de una que nos las estrechas. Comenzamos a hablar de su vida. Llegamos a una escalera para que se nos nos empezamos a sentir un poco mal después de comerlas. Pensamos por un momento en detenernos, pero mejor decidimos continuar. Salga a la derecha. Intentar llegar a casa cuanto antes. Íbamos con las ventanas abiertas para que circulara el aire cuando nos acercamos al tramo de los encuentros. Un lugar bastante conocido, pues ahí se topan múltiples carreteras para ir a diferentes lugares. Bajamos la velocidad, y es que en ese tramo está muy oscuro. La carretera tiene muchos baches. No queríamos arriesgarnos a pinchar una llanta o tener un accidente. Mi mamá nos pidió a Henry y a mí que cerráramos las ventanas, porque se empezó a sentir mucho frío. Un coche salió a lo lejos y Henry bajó las luces.
Cuando pasó a nuestro lado, de nuevo cambió las luces altas, que iluminaron algo. Vimos a lo lejos a una figura parada en medio de la carretera. La escena era imposible de olvidar. En la división de carriles estaba lo que parecía ser una mujer, vestida de negro de los pies a la cabeza. Yo la Mantente a la describiría como izquierda. una mujer muy delgada, muy alta como una túnica. Al pasar junto a ella tenía una posición como para lanzarse al carro. Y agradezco de verdad haber llevado las ventanas cerradas, porque justo cuando pasamos a su lado, lanzó un grito desgarrador que me carcomió los oídos, que sentí hasta el alma. Solo le grité a mi amigo que acelerara. Mi mamá y su mamá venían distraídas, pero ellas no la habían visto a lo lejos, pero sí pudieron escuchar el grito muy asustadas. Cuando nos alejamos del punto, empezamos a hablar de lo que pasó. ¿Qué diablos acabábamos de ver? La mamá de mi amigo decía que tal vez era la Llorona. Mi mamá dijo que solo era un bromista de mal gusto. Mantente a la izquierda. Pero si de por sí ya nos sentíamos mal por las golosinas, esa escena provocó que Henry y yo nos sintiéramos peor. Tuvimos que parar antes de llegar a los encuentros, en una cafetería, pero debido a la hora ya no estaban atendiendo. Solo aprovechamos para respirar. Tomamos aire y subimos al carro nuevamente. La parada no llevó más de 5 minutos. Pasamos los encuentros y nuevamente nos topamos con algo en uno de los cruces llamado La Cuchilla. Una familia regresaba de una peregrinación cuando Gira a la sufrió un derecha. accidente. Su vehículo se estrelló con un tráiler. El auto quedó destruido y debido a que el accidente se había producido Continúa a la minutos derecha antes de que y llegáramos, vuelva a girar a la los derecha. cuerpos estaban visibles. Las personas que se habían reunido Salga a la cerca estaban derecha. ayudando a una persona que aún estaba con vida, pero que después nos enteramos falleció al llegar al hospital. Esté preparado para girar Pese a a la que mi amigo y derecha. yo estudiamos criminalística en la universidad y hemos visto cadáveres, tuvimos que Gira a apartar la la derecha. vista. El escenario parecía salido de una película de terror. Los nervios ya nos empezaban a traicionar. Ya no prestamos atención a lo que sonaba en la radio. La mamá de mi amigo hizo el comentario de que tal vez la figura que vimos fue un ángel que provocó que paráramos y evitó así que nosotros fuéramos los accidentados. Pero los demás coincidimos en que un ángel no se presentaría de esa forma, en la oscuridad, con una túnica negra y gritando. Si me preguntan a mí, la descripción más bien coincide con algo más, con alguien con quien tarde o temprano todos nos vamos a topar. La muerte se encontraba en ese lugar, buscando a quienes llevarse, y tristemente los encontró. Yo vivo en Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la derecha
y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Acabamos.